Ahí te van unos consejos por si sientes que la batería de tu celular no te está durando lo suficiente. Bueno, primer consejo de todo este video es cerrar las aplicaciones en segundo plano. Si tú ya no estás utilizando una aplicación, te recomendaría apretar el botón de la multitarea o de la multitarea y ir cerrando las aplicaciones que ya no estés utilizando. De esta manera, pues la batería se irá ajustando, ya no te va a gastar la batería estas aplicaciones que no estás ocupando. Esto como primer consejo. Como consejo número 2 dentro de este video, pues el utilizar aplicaciones que personalicen tu teléfono, que no sean, por así decirlo, nativas o sí también nativas de tu teléfono, puede ser que se esté drenando la batería. ¿A qué me refiero con aplicaciones de personalización? Pues de que si tú tienes, no sé, un fondo aquí de bloqueo de video, o tienes alguna aplicación que te ponga alguna mascotita por aquí caminando en tu pantalla, o la barra de notificaciones aquí personalizada con algún diseño tuyo, pues esto mismo puede hacer que la batería se esté drenando de alguna manera pues desconsiderada, y pues la batería se está acabando. Así que si tienes este tipo de aplicaciones, te recomendaría no utilizarlas o pues limitarlas. Por si tienes muchas, pues nada más una o dos, etcétera. Este tipo de aplicaciones suelen consumir bastante batería. Como consejo número 3 dentro de este video vamos a hablar de lo que es el autoinicio de las aplicaciones. Básicamente el autoinicio es de que tú cuando instalas una aplicación debes de configurar si esa aplicación puede tener permiso de que se consuma toda tu batería, o que si la dejas de usar se apague o se cierre, por así decirlo, de forma completa. ¿Cómo hacemos este tipo de procedimiento? Pues bueno, mira, por ejemplo, si yo entro aquí en Facebook e información de la aplicación en cuestión a los Xiaomi, vamos a encontrar esto. Mira, cuando tú entras en los ajustes de la aplicación, encontramos una opción que dice ahorro de batería. Usualmente cuando tú instalas una aplicación suele venir con el ahorro de batería recomendado, pero si no es una aplicación bastante que ocupes mucho, te recomendaría poner en todas estas aplicaciones restringir actividad en segundo plano. De esta manera pues te dirá que la aplicación se cerrará cuando la dejes de usar, y que si te llega alguna notificación pues probablemente no te llegue hasta que vuelvas a abrir la aplicación. Así que esto solo te recomendaría hacerlo con las aplicaciones que no son tan necesarias para ti. En este caso pues Facebook no me importa demasiado, así que sería aceptar, y en el momento de que yo deje de usar Facebook se va a cerrar completamente, y de esta manera pues se ahorrará bastante batería al no estar ejecutando pues Facebook, ¿no? Y pues bueno, este es como segundo consejo. Esto te recomendaría hacerlo con todas las aplicaciones que tú veas que no estás ocupando, o que probablemente no ocupes. Por ejemplo, YouTube, cuando lo cierro pues que se cierre completamente, la Google Play Store, etcétera. Pero por ejemplo WhatsApp, ese sí que no, ese sí que se ocupa toda la batería, pero si me llega un mensaje que sea pues que me llegue ahí, ese sí no. Como cuarto consejo, si tu teléfono tiene alguna aplicación para limpieza de lo que son los archivos residuales o la memoria RAM, te recomendaría usarla o configurarla de cierta manera de que cuando pase un poco cierto tiempo se haga la limpieza en automático. En el caso de los dispositivos Xiaomi, simplemente vamos a entrar a la aplicación suele llamarse seguridad, y como lo ven aquí está haciendo un escaneo, y viene en el apartado de limpieza de memoria RAM. Déjame ver si lo encuentro. Pues bueno, ya lo encontré, simplemente deslizamos y se llama aumento de velocidad. Como lo ven aquí entramos y se están ocupando, o sea, hay muchas aplicaciones abiertas en este mismo momento en mi teléfono que se está ocupando 1.4 GB. Como te digo, las aplicaciones abiertas consumen batería, así que bueno, aquí dentro de este apartado te recomendaría poner las que quieres bloquear, bueno, las que quieres que se cierren, por así decirlo, en automático, y las que no quieres que se cierren. En este caso, como lo es WhatsApp, simplemente la quitamos y quitamos esta de Worm y le daríamos en limpiar. Pero también viene una opción bastante importante. Si nosotros entramos en el engranaje, vemos que este proceso se haga en automático después de haber bloqueado nuestro teléfono. En este caso tengo que 10 minutos. Puedes configurarla que si bloqueas tu teléfono en un minuto, este proceso de limpiar la memoria se haga en automático. En 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos o nunca. Te recomendaría ponerlo en 5 o en 10. De esta manera pues las aplicaciones que se queden como en caché o en esos procesos pues se cierren en automático. Como quinto consejo te recomendaría mucho el regular el brillo de tu pantalla. Si tú eres una persona que casi siempre lleva el brillo de la pantalla al 100% en todos lados, pues esto mismo es lo que está haciendo que se consuma demasiado tu batería. Ten en consideración que si no ocupas demasiado brillo en la zona en donde tú estás, pues lo bajes un poquito, pongas el brillo en automático. Esta consideración es un tanto personal, pero pues el brillo también puede hacer que se esté drenando tu batería.
Ahora, tú eres una persona que le gustan mucho los videojuegos y le gusta correr los videojuegos a alta calidad gráfica, máximos FPS, todo al top de gama, pues esto también hace que tu batería se drene demasiado. Si tú eres una persona, no sé, pues muy, utiliza mucho lo que es el Call of Duty Mobile, el Warzone Mobile, el PUBG, etcétera, tú subirle la calidad gráfica hace que el procesador de tu teléfono exija demasiado o ocupe demasiado proceso, o sea, estás forzando al procesador a utilizar el 100% y este 100% hace que tu batería se drene demasiado. Si te gustan mucho los videojuegos, te recomendaría poner una calidad gráfica un tanto media alta, un tanto media baja, pero no al tope del gama o al tope de los gráficos si quieres que la batería te dure al 100%. Ahora, si quieres que te dure al 100% tu batería, pues pon en calidad gráfica baja y los FPS pues al 100%, ahí sí no hay tanto problema. Pero pues esta es una cuestión de que probablemente te esté drenando tu batería. Y como último consejo vamos a entrar dos en este apartado, que sería activar lo que es el modo oscuro. Si lo crees realmente necesario, el modo oscuro solamente va a hacer que las aplicaciones, si son blancas, pues se pongan en una tonalidad oscura y de esta manera pues tu pantalla no brille tanto y de esta manera pues se ahorre batería en ese apartado, ¿vale? También un apartado como extra a todo esto es poner un tiempo de pantalla de 1 minuto, 2 minutos como máximo. Esto por si te quedas así viendo tu teléfono y lo dejas allí en la cama acostado, no se quede la pantalla encendida durante mucho tiempo. De esta manera pues después de 1 minuto se va a apagar, ahorrando así la mayor batería posible. Y como consejo número extra o como final es activar lo que es el modo de ahorro de batería en tu teléfono. Esto no va a hacer que te dejen de llegar notificaciones, o bueno, puedes configurarlo que aún teniendo el ahorro de batería, pues puedas tener lo que es el 5G, que te lleguen notificaciones, puedes tenerlo todo normal, pero pues configurándolo dentro del ahorro de la batería. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero estos consejos te sirvan para mantener lo que es la mayor duración del tiempo de tu batería. Esto ha sido todo en cuestión de este video. Nos vemos en la siguiente. Adiós.